Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos, de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con el tema de Franco De Vita. Iniciamos esta edición en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en el área binacional colombo-venezolana, 4 de ellas en Colombia, una en Aruba, en el Caribe latinoamericano, llevándoles a ustedes toda la información de nuestro país y su migración a lo largo y ancho del mundo. También debo decirles que este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes detalles de Siempre Venezuela, y también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, que no solamente sirven el programa, sino a nuestra plataforma digital en Twitter, en Facebook, en Instagram, Siempre Venezuela Radio, en la página web siemprevenezuelaweb.com y también nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos nuestro espacio informativo de hoy indicándoles que, tal y como estaba previsto, se inauguró y se realiza en este momento la cumbre de la CELAC. Esto se está efectuando en Buenos Aires con la ausencia del presidente de facto, Nicolás Maduro, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que tampoco asistió al evento. Otro que no asistió fue el presidente de Ecuador, quien sostiene un debate intenso, acalorado a veces, con el presidente de Argentina, por lo tanto no iba a ir, eran las ausencias anunciadas, pero sí una buena parte de representantes y presidentes de países del continente que estuvieron allí en esta cumbre. Detalles principales sobre el tema Venezuela. La intervención de Gabriel Boric, presidente de Chile, quien pidió elecciones libres en Venezuela y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Esto seguramente tiene indigestado al presidente de facto, Nicolás Maduro, que no se la lleva nada bien con el presidente de Chile, puesto que Boric, a pesar de tener una afinidad ideológica, ha sido claro y contundente en su rechazo al régimen venezolano y ahora también al régimen de Nicaragua. La liberación de los presos políticos es un aspecto fundamental que no solamente en Nicaragua, sino en Cuba y Venezuela, se amerita para empezar a restablecer y reconstruir el hilo democrático en cada uno de estos países. Pero Venezuela sí fue tema y tema fundamental, especialmente para el presidente de Paraguay, el señor Abdo, quien manifestó muy claramente que no podemos mirar a un lado cuando hay 7 millones de venezolanos refugiados. Fue contundente en sus palabras. Abdo Benítez manifestó en la cumbre del CELAC la necesaria atención que debe tener los países de la migración venezolana y sobre todo también de las causas que originan esta migración. Veamos lo que dijo Abdo Benítez en su participación en la cumbre del CELAC. La democracia como sistema de gobierno, si bien inicia con elecciones libres, periódicas y transparentes, no culmina allí. Las elecciones nos dan legitimidad de origen, pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política, la dignidad humana, la libertad de expresión, el respeto al Estado de Derecho, la separación y la independencia de los poderes. Y así como nos preocupan los hechos ocurridos en Perú, en Brasil,
También nos preocupa, presidente, y este es el foro donde tenemos que decir, el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR, la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares, pidiendo refugio en nuestros países. En mi país yo me encuentro con trabajadores y trabajadoras venezolanos, ingenieros, médicas, buscando oportunidades. Y la diáspora venezolana no puede ser obviada y debe ser abordada y buscar una solución. Si hablamos realmente de que nos preocupa la dignidad humana. Bueno, vean ustedes, y hay que decirlo que no es la primera vez que el presidente Benítez ha defendido a la migración venezolana. Él ha sido muy contundente, muy claro en la defensa de la migración venezolana. Su país ha alojado a varios migrantes venezolanos y ha abierto las puertas para que los profesionales puedan de alguna manera ejercer su trabajo allá. Pero lo que dice claro, no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de paz, no se puede hablar de derechos humanos, esquivando la vista sobre los 7 millones de migrantes venezolanos y las causas que han generado esa migración. Para mí esto es fundamental y es claro. Y esta es la situación que se vio en esta cumbre del CELAC, o se está viendo en estos momentos en esta cumbre del CELAC, que ya debe estar dentro de pocos minutos culminando en Buenos Aires. Y hoy también es el Día Internacional de la Educación. Según un informe del año 2022 de la organización UN Venezuela, se evidencia una crisis general de la educación en el país. La educación está en emergencia, así reza el informe. Un docente gana entre 5 y 7 dólares promedio. El costo de la canasta básica en Venezuela está entre 371 dólares a 400 dólares, por lo que usted ve que un docente que gane 7 dólares no puede tener calidad de vida, no puede satisfacer las necesidades de su núcleo familiar. El 88,62% de los docentes afirma que su salario es insuficiente. Una familia necesita 53 salarios mínimos en este momento para poder cubrir la canasta básica. Además del tema salarial, además de las condiciones, según este informe de la organización Humanitas Venezuela, 74,7% de las escuelas están físicamente deterioradas. O sea que además del tema salarial está el tema de la infraestructura básica de servicios en donde dar clases. El 94% de las escuelas no tienen alimentos en cantidad y calidad suficiente. En muchas de ellas no existe prácticamente programa de alimentación escolar. 78,5% de las escuelas carece de suministro de agua. Imagínense ustedes una concentración de jóvenes, de muchachos, de niños en instalaciones donde deben pasar hasta 8 horas sin servicio de agua potable. Es imposible que la educación pueda avanzar así, y a esto hay que sumarle la dotación de equipos, a esto hay que sumarle el sistema de internet que no existe prácticamente en la mayoría de las escuelas venezolanas. A esto hay que sumarle varias condiciones que hacen que ser docente en Venezuela sea una situación de verdad, más que de calidad de vida, sea una cuestión exclusivamente de simpatía, de amor por lo que se está haciendo. La educación venezolana está muy mal, y si la educación está mal, no podemos ser competitivos, pero en nada, con países que nos llevan un largo trecho en esta materia. Vamos a ver, a propósito del Día Internacional de la Educación, este trabajo presentado por Fundaredes
que señala las causas por las cuales los docentes venezolanos están en las calles por sus reivindicaciones. Veamos. La educación en Venezuela es cercenada por un Estado indolente que reprime los derechos de los educadores y ciudadanos. Nuestros docentes salen a las calles para reclamar lo que por derecho les corresponde, beneficios que permitan una vida digna aún en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Es por ello que el derecho a estudiar y enseñar debe tener el apoyo de cualquier nación. Sin embargo, en Venezuela esto no se cumple. La educación es golpeada día tras día, sin pensar en el progreso y avance para lograr un país próspero. Hoy, gran parte de Venezuela conmemora el Día Internacional de la Educación, con protestas pacíficas que comprueban el detrimento del sistema educativo nacional. Bueno, ese es el tema del día. El tema es la educación, las protestas por la educación y sobre todo por la calidad de la misma. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa en este segundo bloque del mismo. Aumentan los salarios privados y caen los del sector público. Este es un análisis que hace el Observatorio Venezolano de Finanzas, que ha afirmado en este informe que el salario promedio del sector privado referido al sector comercio y servicios en el área metropolitana se situó para la fecha de diciembre del 2022 en $139 mensuales. Conviene mencionar que este sector cuenta con el 60% de la ocupación de los 5 municipios que integran el área metropolitana de Caracas. A mayor detalle, se registró que la remuneración promedio de un cargo gerencial se ubicó en $308 mensuales, para un profesional y técnico $198 mensuales y para un obrero u operario $127 mensuales. Al comparar la remuneración promedio de diciembre del 2022 con la del 2021, se ve que hay un aumento de 49%, ligeramente inferior al alza de los precios en dólares. Aunque afectada por el precio en dólares, la remuneración promedio del sector privado fue significativamente superior al salario mínimo más bonos de $14 mensuales que devengan más de 5 millones de trabajadores de la administración pública y pensionados del Seguro Social. Aún si se considera un salario promedio para los trabajadores activos de la administración de 5 salarios mínimos, la brecha entre la remuneración promedio del sector privado respecto al público subió a 200%, situación que indica el enorme rezago de las remuneraciones de los empleados públicos en Venezuela. De verdad que la situación es complicada, porque un trabajador con un salario básico, $14, que es el sueldo, salario mínimo más bono, no puede definitivamente sobrevivir en Venezuela. No sé cómo lo estarán haciendo, a lo mejor cabalgando horario, pero bueno, ahí están las cosas. El CELAC comenzó su reunión en Buenos Aires y Magdalena Bersner, politóloga, está haciendo un análisis sobre este encuentro. Para él, la feliz retirada de los dictadores de Nicaragua y Venezuela, tanto Ortega como Maduro, abre posibilidades de que se discuta más abiertamente algunos temas. Pero, sin embargo, se han presentado roces y encontronazos entre Bolivia y Perú, entre Chile y Venezuela, entre México y Argentina, Nicaragua y Colombia, que muestran una izquierda totalmente fracturada y confrontada. En algunos casos las diferencias son coyunturales, pero en otros las diferencias son irreconciliables, ha dicho Magdalena Bersner. También manifiesta que la ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desnuda las grietas y la lucha por el poder entre la izquierda radical. Esto se evidenció en las pasadas elecciones del director de la Organización Panamericana de la Salud y se patentizó en la escogencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. México intentó ganar ambas elecciones, pero Brasil logró imponerse en ambas. Esta es una cumbre omisa y sumisa, callada ante la grave y sistemática persecución
política en Bolivia y los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, Cuba y Venezuela, afirma la politóloga Magdalena Bersner. También afirma que para la narrativa del CELAC, los autócratas son víctimas y no victimarios. Los perseguidores son perseguidos y las palomas le disparan a la escopeta. De esta CELAC se espera muy poco, casi nada. Soporíferos discursos antiimperialistas, un nuevo pronunciamiento sobre Perú y condena al bloqueo y las sanciones. Integración sin integridad. Hace más de 11 años, el CELAC nació como un instrumento político de Cuba y Venezuela, de grandes promesas y pocos resultados, sin una sede fija, sin presupuesto anual, sin metas ni resultados tangibles, más allá de brindar respaldo y resguardo a las dictaduras de turno. El reto de la CELAC es ahora convertirse en un organismo hemisférico serio, con principios y valores que estén por encima de las ideologías de turno y que abran paso a una mayor integración con integridad. Es difícil, pero no imposible, finaliza Magdalena Bersner. De verdad que la situación no es tampoco de unidad dentro de este marco de naciones, que muchas de ellas coinciden ideológicamente, pero cada quien tiene su interpretación de lo que esa ideología representa. Y es lo que refleja en su análisis la señora Magdalena Bersner. Ahora bien, veamos esta información que es muy importante para todos los venezolanos. Hasta el marzo próximo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a recibir denuncias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Veamos cómo se pueden hacer estas denuncias y, lógicamente, cuál es su impacto. El 7 de marzo vence el plazo para hacer tu denuncia online ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen tirano venezolano desde febrero del 2014 a la fecha. Denuncia estos 7 casos: asesinato, deportación o traslado forzoso de población, detención arbitraria, tortura, violación u otros abusos sexuales igual de graves, persecución a un grupo o colectividad por motivos políticos, desaparición forzada de personas por el Estado o una organización política. Ingresa al link de la Corte Penal Internacional, graba un video de menos de 10 minutos o descarga, llena y envía la planilla. No hace falta adjuntar ningún otro documento y puedes hacerlo completamente en español. Atención al punto 11, describe por qué quieres que continúe la investigación. No se puede pedir a los criminales que investiguen y castiguen sus propios crímenes. No pierdas la oportunidad de hacer y recibir justicia. Difunde, tú eres el medio. Bueno, ahí está la información muy clara. Si tiene denuncias, la puede formular ante la Corte Penal Internacional bajo cualquier de estos mecanismos mencionados y sobre todo con la aspiración de fomentar la justicia, el pago y las condenas a quienes violaron estos derechos y sobre todo a la cadena de mando que permitió este tipo de situación. También hoy en Venezuela es un día muy importante para las ONG y no de manera positiva, lamentablemente. Se está discutiendo en la Asamblea Nacional, en primera discusión, la ley que permite el control de las ONG, control de financiamiento y el funcionamiento de las ONG en Venezuela. Esto calco y copia de lo que ha hecho en Nicaragua Daniel Ortega, que ha ilegalizado hasta la Academia de la Lengua, para que ustedes vean la gravedad de este asunto. Lo cierto del caso es que esto avanza en la Asamblea Nacional Ilegítima y lo impulsa nada más y nada menos que este señor Diosdado Cabello, que ha querido de alguna manera impulsar el control social de las ONG. ¿Y por qué quieren controlar las ONG? Por razones muy obvias que van desde el tema de la investigación, análisis, continuidad y seguimiento de las violaciones de derechos humanos en el país, como la atención prioritaria al pueblo venezolano en esta condición de emergencia humanitaria compleja. Esas son las razones por las cuales el régimen impulsa esta ley, que, repito, no es otra cosa sino la búsqueda de asfixiar a las ONG en su actividad en Venezuela. Carlos García es el director de Migración Colombia. Él ha rectificado la declaratoria del certificado de solicitud del PPT como mecanismo e instrumento idóneo
para enfrentar los casos de atraso en la entrega de este importante documento en este país. Escuchemos qué afirma Carlos García, director de Migración Colombia. Este es un mensaje para toda la población venezolana que desea regularizarse en Colombia. Las autoridades de migración en este 2023 han decidido crear una certificación que permita resolver el problema que han tenido muchos venezolanos al intentar expedir su PPT y han habido retrasos en la entrega. Este certificado aplica para todos aquellos que tienen el registro único de migrantes venezolanos y permite que todos aquellos que lo expidan puedan tener acceso a los servicios de educación, de salud y otros servicios que prestan tanto el Estado como algunas entidades de carácter privado. También permite a todos los migrantes venezolanos permanecer, salir, entrar y trasladarse dentro del país. Bueno, es la posición del director de Migración Colombia sobre este tema. Es evidente que muchos venezolanos que hicieron y le apostaron a la legalidad ahora están enredados porque se vence el plazo del PPT y no se ha avanzado en nada en la emisión del documento. Incluso hay algunos que han tenido que repetir 3 o 4 veces el biométrico sin que se haya solucionado definitivamente el problema de documentación. Ahí están las cosas y el director de Migración Colombia cree que este certificado pues, puede permitir darle un avance y una solución parcial a un problema que ya es de larga data. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela siempre Venezuela, pero lo hacemos como siempre con nuestro invitado para que nos acompañe en este segmento del programa, señor Carlos Uzcategui El Miura. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela a esta hora. Muy bien, Alan, esperando nuevas proyecciones de lo que pudiese ocurrir con el tema del dólar en el día de hoy, para mañana los inventarios nuevos, sobre todo en el occidente del país. Bueno, tú sabes que hay cada día un tema que se impone en la agenda de opinión. Y el tema de la agenda de opinión es las intervenciones de los presidentes en la cumbre de la CELAC, que se está realizando en Argentina. A pesar de que los presidentes no están, los presidentes de los regímenes dictatoriales, salvo Cuba, el señor Daniel Ortega, el señor Nicolás Maduro Moro, y otros representantes de otros países no asistieron a la cumbre del CELAC, Venezuela no dejó por eso de dejar de estar presente en este evento. Una de las intervenciones que más llamó la atención fue la del presidente Benítez de Paraguay, que señaló la necesidad de estar pendiente de los más de 7 millones de migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en todo el mundo. Y la intervención del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien dijo de una manera muy clara: elecciones libres y transparentes en Venezuela, la única solución al conflicto político de este país. Así están las cosas en este tema de esta cumbre del CELAC. Pero tú te imaginas si hubiese ido el presidente de facto, Nicolás Maduro Moro, a la Argentina con esos batazos que le dieron de paso, que lo único que hizo Nicolás fue enviar un pequeño video desde el baño de su casa con los emblemas del Palacio de Miraflores hacia la cumbre. Bueno, pero fíjate una cosa que ha pasado allí. Acabo de leer un informe de una politóloga venezolana, Magdalena Bosner, y ella indica cosas interesantes, de verdad que son para el análisis. El tema de la izquierda latinoamericana, en cuanto a número, pareciera ser mayoritaria en el país, en el continente. O sea, hay una tendencia mayoritariamente de la izquierda en el continente. Sin embargo, para esta analista,
esa izquierda está dividida. En el caso de Chile y Venezuela, Maduro ha atacado fuertemente a Chile. En el caso de Bolivia y también Perú, Perú y Bolivia tienen un conflicto por la supuesta participación de Evo Morales en las protestas en Perú. El presidente de México al final no fue y se dice que es como protesta frente al tema de que Brasil no quiso que México fuera partícipe en la OPS y otros organismos de carácter regional. Y así se habla de problemas y conflictos entre las diversas naciones que conforman el continente y que son de vinculación de izquierda. Entonces ya no hay tanta unidad allí de criterios, sino hay una rivalidad, es lo que afirma esta investigadora social del país. Y es una condición que se ha hecho patente en las intervenciones durante el día de hoy en el marco de esta cumbre. Es la situación entonces que se está presentando allí. ¿Qué opinas, Carlos, sobre esta situación de la cumbre de la CELAC? Bueno, ese análisis que hizo bueno, Alan, fíjate algo, ¿no? Esta cumbre de la CELAC, y por supuesto, con los rigores que se ha venido suscitando en el uso del día, está sucediendo con una izquierda vertebrada, que es en el caso de Venezuela. Porque fíjate algo, que Lula aludió muy bien al presidente de facto Nicolás Maduro en su momento desde Brasilia, donde él argumenta de que Venezuela debe ser un país autónomo, etcétera, pero nunca ha hablado sobre el tema de la libertad de presos políticos, de la libertad económica financiera, que Venezuela está en un caos total. Pero fíjate, Paraguay, el propio Chile con Gabriel Boric ha argumentado una realidad. Bueno, y esta realidad es la que se impone, una realidad fuerte en donde Por supuesto. el presidente de Chile no ha dicho mentiras. Es la aspiración, la solución al conflicto en Venezuela es elecciones libres y transparentes. Un proceso que Sí, sea claramente verificado a nivel internacional. pero para Venezuela los argumentos que tiene el presidente Gabriel Boric no son suficientes, ya que ellos lo que quieren es tener, como siempre lo hemos comentado, los títeres o los satélites como en este momento Venezuela fue de Cuba. Esa es la gran realidad de lo que está el pensamiento o punto crítico que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Alan, en Venezuela no existe ninguna izquierda, en Venezuela lo que existe son malandros vestidos de cuello blanco y con palto y corbata. Esa es la realidad. Bueno, Carlos, cambiemos de tercio. Hay hoy una noticia preocupante. Se aprobó en primera discusión, sin discusión, la ley esta que pretende Sin regular a discusión. las ONG. No hubo discusión. O sea, Sí, correcto. un articulado que debía ser sometido a discusión no lo fue, sino a una aprobación casi sumisa, totalmente sumisa, por parte de los representantes que estaban allí presentes en la Asamblea Nacional. No hubo ni siquiera, fue tal la aplanadora Sí, que no hubo ni siquiera la posibilidad de intervenciones abiertas, sino únicamente las intervenciones controladas y obviamente todas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es la Asamblea Nacional del Chavismo, esa es la Asamblea Nacional de ilegítima que se mantiene ahora sí, el poder. Club de la Foca. Sí, el Club de la Foca, esa es la verdadera Sí, porque descripción. ese es el Club de la Foca. Ahora, Carlos, Solamente Diosdado habló de las 62, Alan. sí, Diosdado Cabello habló de 62 ONG que las tienen vista. sí, pero tú sabes que, fíjate qué cosas, investigando un poco, porque a mí me dio curiosidad, qué organizaciones, ONG pudieran ser las organizaciones que estén en la mira ya del chavismo a la víspera de la segunda discusión en la Asamblea Nacional. Bueno,
fíjate que coincide en algo con esta información que te voy a comentar. El año pasado, 62 organizaciones sociales de ONG solicitaron en un documento el tema del referéndum revocatorio. ¿Te acuerdas? Referéndum revocatorio. Correcto. Bueno, esas 62 organizaciones calificaron al gobierno de Maduro como un gobierno que persiste en violar los derechos de participación y no discriminación de los venezolanos. Qué casualidad que la cifra que ha dado hoy Diosdado Cabello, 62 organizaciones, coincida con la firma de estas 62 organizaciones de este documento que en su momento fue dirigido al CNE, al Consejo Nacional Electoral, y fue hecho público. Bueno, y ve las organizaciones que firmaron este documento. Allí está, por ejemplo, Médicos Unidos por Venezuela. Está, por ejemplo, la Asociación Civil Justicia y Paz. Está Conciencia Ciudadana. Está la Asociación Caracas Ciudad Plural. El CEPAS, Centro de Justicia y Paz. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados. Está la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, muy activa. Está, entre otras, estoy mencionando algunas seleccionadas. Está el Laboratorio de Paz. Está el Monitor Social. Está el Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Ojo, hermano, estas son las que van a raspar, porque son las 62 exactas. Eso es correcto, Alan. Que firmaron este documento solicitando el revocatorio del año pasado. Y es una cosa, organizaciones de pensionados y jubilados, el Observatorio Venezolano de Prisiones, el Observatorio Venezolano de Salud. O sea, la lista pica y se extiende. Está Provea, está la Solidaridad Activa, están varias de las más respetadas y reputadas organizaciones de defensa de derechos humanos y de investigación en el tema social del país. Hacia allá donde apunta el señor Diosdado Cabello, que no las quiso mencionar hoy, pero a mí me parece que si 62 firmaron el año pasado el tema del referéndum revocatorio y 62 menciona hoy Diosdado Cabello, son las mismas, hermano. Sí, eso es indiscutible, Alan. Son las mismas ONG, fundaciones y asociaciones, tanto internacionales, que están haciendo vida. Lo lamentable del caso es que los humanos en Venezuela no se cumplen las leyes. Y tú como jurisconsulto, tu abogado, sabes que es muy lamentable sin cardinales que están en Venezuela, se van a perder muchas informaciones de los expedientes. Me imagino que Fundarredes está en la colada también. Sí, Fundarredes está en la lista. Y bueno, y hay varias, son 62. Pero fíjate que esto calca el modelo nicaragüense. Como decía, sí, como decía por ahí, son mellizos. Eso es correcto. Esos son morochos de una misma cepa. Claro. Tienen la misma madre que viene de allá de Cuba. Y obviamente va a ser un año difícil para las ONG en Venezuela, porque van a tener que luchar contra este monstruo que se ha inventado Diosdado Cabello. Un monstruo que se ha inventado Diosdado Cabello y el gobierno, pero que ya se venía mencionando desde el año pasado. Es la receta de Daniel Ortega. Daniel Ortega Diosdado, fíjate que es uno de los funcionarios más. Fíjate esto, Carlos. Fíjate esto,
El señor puesto con Alan. No. Claro. El señor Ortega es tan bravo que hasta la Academia de la Lengua, la nicaragüense de la lengua, la cerró por esta persecución contra las organizaciones ONG, las organizaciones de la sociedad civil. Hasta la Academia Nicaragüense de la Lengua fue cerrada bajo este mandato de ley que implementan allá en Nicaragua. Y creo que por Venezuela vamos por el mismo patrón. Ellos quieren enfrentar a las organizaciones ONG. Bueno, porque ya en Venezuela correcto. Fíjate que ya en Maracaibo la gobernación, la del indio para colocar estaban ya deslengando a Zulia, Maracaibo, etcétera. También pasó en diferentes áreas. Carlos, pero es que esta situación va a, como lo mencionaba en un principio, varias de estas organizaciones se dedican a la atención de los problemas de la emergencia humanitaria compleja. Son organizaciones que se dedican a la atención del sector salud, a muchas de ellas. Son organizaciones que se dedican a la atención del sector educación, a la alimentación del pueblo llano venezolano, a la atención médica. Y son hacia ellas que apunta el gobierno. Fíjate que Médicos Unidos por Venezuela, que tiene la estadística de salud real en el país, es una de las amenazadas. Real. Por poner un ejemplo. Provea, defensora de derechos humanos, una de las históricas defensoras de derechos humanos en Venezuela y productora de investigaciones y análisis sobre el tema, también ha sido señalada dentro de esa lista de Diosdado Cabello. Es lamentable ver este hecho. Alan, ¿tú te acuerdas que hace 3 años, hace 4 años, en diferentes estados del país quemaron Fontur, quemaron las oficinas de en diferentes estados? Eso tiene que ver muchas cosas con esto, porque con esto están rompiendo los esquemas del urbanismo, la cartografía y las estadísticas de cada pueblo. Alan, esto se hace en todos los países comunistas. Esto va agarrado de la mano con lo que tú estás versando este tema. Bueno, Carlos, y otro tema que también es vinculado. Hoy es el Día Internacional de la Educación y Venezuela llega a ese Día Internacional de la Educación con unas condiciones graves del sistema educativo nacional. Leíamos hace poco un informe en donde se hablaba por parte de diversas organizaciones la situación que está pasando el sistema educativo venezolano, porque no es nada más el tema de sueldos y salarios de los educadores, es el tema de la infraestructura, la falta de agua, la falta de servicios públicos, la falta de dotación. Hay escuelas en Venezuela que no tienen ni siquiera dónde sentar a los alumnos, no tienen un pizarrón bueno, no tienen servicio de agua. Y imagínate las concentraciones de 100, 150, 200 estudiantes en un turno y que no tengan agua. O sea, esas son las cosas realmente que hacen ver el panorama tristemente de la educación en el país. Eso es muy lamentable, Alan, porque fíjate, hay aulas de clases de un cuarto, un tercero, quinto grado o un sexto grado donde hay más de 60 alumnos para un solo docente. Alan, tú eres hijo de maestro, de profesor, sabes lo que te estoy indicando y sé que la audiencia también. Porque fíjate, imagínate un segundo, un tercero, un cuarto grado, que son niños que van creciendo, que están estimulándose a la lectura, que tengan más de 60 alumnos en un aula. ¿Cómo lo atiende una sola docente o un docente? Sí, es parte de la situación. El Día Internacional de la Educación agarra a Venezuela en un muy mal momento.
un momento en donde los docentes han tenido que tomar las calles Totalmente. prácticamente para exigirle al gobierno respeto a su tema salarial y dignificación de la profesión. Esto que se extiende a otras profesiones de la administración pública es muy sensible en el área de salud y en el área de educación. Allí en el área de educación la cosa Por no ha supuesto. mejorado para nada. Sí, más triste del caso, Alan, es que la educación ha bajado de calidad en muchos aspectos, ya que son muchos los docentes que hoy día están recurriendo o están ya asentados en Latinoamérica y en otros países del norte. Y sencillamente tampoco estamos de acuerdo con lo que están haciendo el gobierno en algunos estados de colocar maestros con un tercer año aprobado de bachillerato y por supuesto de las ver cómo la educación ha bajado de calidad. Hay una balanza totalmente dañada a favor de la nueva generación de relevo. Sí, va a ser difícil recuperar esto en Venezuela, pero sin educación no se puede progresar, no se puede aspirar a ser un país del primer mundo. Una educación de baja calidad no se puede. Que lo cuenten los japoneses y su No se experiencia, que puede. lo cuenten los noruegos y su experiencia, que lo cuenten los franceses y su experiencia. O sea, no hay un pueblo que pueda progresar sin educación. Que lo digan los coreanos del sur. O sea, todos los países que están ahorita en la élite Perfecto. del desarrollo invirtieron e invierten fuertes recursos en el sector educativo. Y eso se debe entender como una lección contundente para Venezuela. Fíjate, comentaste algo muy interesante, ¿no? Alemania es el país a nivel del mundo que mejor paga a los maestros. Y eso es muy importante porque para ellos los maestros es la dignificación total de una buena educación y profesionalidad en el país. Claro, tú no puedes tener ni aspirar a un país desarrollado con una mala educación, por favor. O sea, ya ahí estás quebrando un principio fundamental. Correcto. Tienes que preparar, capacitar a tu gente. Y cuando tú ves lo que sucedió en Venezuela y lo que viene sucediendo en Venezuela, en donde hay un desprecio total por el sector educativo, en donde la ministra de Educación da pena, porque da pena, en donde los educadores están tomando las calles para exigir sus derechos, y en donde un país en donde se privilegia por encima de la educación la viveza y la falta de ética, pues desde el propio gobierno, obviamente, pues el país está condenado como proyecto de país a un fracaso rotundo. Totalmente. Fíjate, Alan, me gustó mucho este tema que estás versando, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de conocer en el municipio Jesús Enrique Lozada, La Concepción, en el estado Zulia, a 27 kilómetros de la ciudad de Maracaibo. Y estaba yo pequeño cuando llegué a ir a las últimas Olimpiadas de la Shell. Alan, eso era en Venezuela, donde conocimos las estructuras de la técnica en el país, donde conocimos las escuelas artesanales Cristo Rey, hoy ya difuminadas totalmente por el régimen, y tenemos aún todavía unas escuelas que son muy importantes y baluartes en todo el país, que son las escuelas Fe y Alegría. Alan, el país lo has indicado muy bien, muy claro. Hay que hacer un balance total y volver a reinventar la educación en el país, enseñar de nuevo la lectura, volver a la moral y a las buenas costumbres que tenía el país. Hoy día son muchas las personas con bachillerato que no saben ni siquiera hacer un conteo en matemática. Alan, se han ido profesores de física, de matemática, de inglés. Es decir, no hay una educación perfecta. Ya no existe eso, Alan. Y eso sí es preocupante, sobre todo en la capacidad de la lectura de la persona hasta los 10 años. Un informe preparado por la Universidad Católica sobre el tema de la educación, la Facultad de Educación de la Universidad Católica preparó este informe. Hablaba de lo que estás mencionando. De cada 10 estudiantes universitarios, 7 presentan fallas de lectura. O sea,
algo que es Sí, elemental totalmente. en una escuela, algo que es básico en una escuela, es saber leer y escribir. Y si no tienes capacidad de leer bien, estás perdiendo la batalla, hermano. No puedes ser un buen profesional. No Totalmente. puedes ser un buen profesional. O sea, estamos, como dijo una docente por allí, estamos preparando analfabetas funcionales en algunas áreas, no en Totalmente. todas las áreas del Eso es una conocimiento. realidad. Fíjate, Alan, que a mí no se me olvida todavía los números romanos. Y algo que no se me olvida, que es la lectura de la hora del reloj normal. Hoy día hay una generación y media que no conoce ni siquiera cómo hacer la lectura de la hora. Te dan la hora cuando es digital, pero no saben ni siquiera lo que es la hora, no saben lo que son los múltiplos. Alan, esto es muy triste de lo que hemos visto. A nosotros, nos guste o no nos guste, ese pizazo, ese pizarrón, ese castigo que tenían los maestros de antes eran efectivos. Te voy a contar algo ya para cerrar, Carlos. Eh, eh, ¿Cómo se crea un país con estas circunstancias? El peor, más allá de lo económico, que eso es criticable, más allá de la corrupción, más allá del saqueo, más allá del tema incluso hasta de la violación de derechos humanos, la principal violación de derechos humanos que ha habido en Venezuela es haber dejado en manos del régimen de facto y el gobierno chavista en general a una generación indefensa de venezolanos que ha salido de las escuelas públicas y privadas totalmente inútiles para la competitividad. Y esto, aunque suena duro, aunque suena contundente, es, eh, es la verdad. Qué triste tener que decirlo, pero es la verdad. O sea, estamos perdiendo una generación completa de venezolanos por culpa del chavismo en Venezuela. Una generación que no sabe ni siquiera lo básico para defenderse y Sí, enfrentar una realidad de competitiva fuera del país. eso es una gran verdad, así nos duela, Alan, pero eso es una gran realidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vamos, Carlos. Nos vemos mañana en la edición meridiana. Bueno, será hasta mañana si Dios lo permite. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos el último segmento del programa en la tarde de hoy. Fíjense que se puso caliente la cumbre del CELAC. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha dicho: hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones. No tengamos una visión hemipléjica según la afinidad ideológica. Esto de no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones tiene destinatarios, varios destinatarios. Pero es que también lo que dice la PO en el Luis Lacalle, en el segundo párrafo de su intervención, es claro: no tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica, una visión de parálisis frente al tema de la violación de derechos humanos, reflexiones y defensas irracionales como las que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva, de un gobierno venezolano que está ante la Corte Penal Internacional. Es que el señor Lula no piensa eso. Evidentemente entendemos que él estuvo preso por casos de corrupción, pero estamos hablando no de un caso de corrupción, estamos hablando de violación de derechos humanos, de temas de derecho esencial, de derechos que no prescriben. Y esa visión hemipléjica también afecta al presidente de Brasil, de Argentina, que también ha tenido sus tiros a favor del gobierno y el régimen de facto de Nicolás Maduro. Ocurren cosas como esta en esta reunión de presidentes, que no debe ser un club de amigos, debe ser un ente activo por la defensa de los derechos, la construcción de la democracia y sobre todo en la defensa de los derechos humanos en el continente. Esto es lo que de alguna u otra manera ha querido decir el presidente Luis Lacalle Pou
en la cumbre de la CELAC, presidente de Uruguay. Punto positivo para el presidente de Uruguay. También, por otra parte, en materia informativa, el CheckMic, uno de los requisitos exigidos por Migración Colombia para ingresar o salir del territorio colombiano, ya no será requerido para los viajeros, específicamente aquellos que salgan por ninguno de los puestos terrestres de control migratorio, afirmó Migración Colombia a través de su cuenta en Twitter durante el día de hoy. En ninguno de ellos se va a solicitar la herramienta que contiene toda la información relacionada con el viaje. Este requisito ya no será necesario en los puntos de control migratorios terrestres ubicados en la frontera entre Venezuela y Colombia. Noticia muy importante porque se hace a veces complicado este CheckMic en el área de los aeropuertos. Imagínense cómo serán las colas dentro de los puntos terrestres, de frontera terrestre entre ambas naciones. Bueno, el tema de las ONG, la nueva ley, la aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional y la persecución que amenaza iniciarse con el anuncio de Diosdado Cabello de tener 62 en la lista, abre una nueva dimensión en la lucha de Venezuela por la democracia. El año pasado se dijo esto y se esperaba también el año pasado que se avanzara en esto, pero se avanzó este año con esta ley que no se discutió y se aprobó en su primera instancia. A propósito de eso, el politólogo Walter Molina ha dicho que Diosdado Cabello afirma que identificaron 62 ONG para ilegalizar, entre ellas Provea. Se trata, según su punto de vista, de desarticular cualquier organización ciudadana y callar las voces de aquellos que en el terreno denuncian las atrocidades de la barbarie represora y criminal. Se toma el modelo Nicaragua. Con estos propagandistas y dirigentes cooptados encargados de hablar en contra de las sanciones han salido con tanta fuerza en los últimos días. Desarticular ONG es desarticular redes ciudadanas y así tener mayor control social. Para eso necesitas más dinero. Es un trabajo bien pensado. Afirma Walter Molina que esta situación en contra de ONG es grave para el país y debemos salir en defensa de la democracia y de las ONG porque son las únicas que realmente están hablando la verdadera visión, la verdadera realidad de Venezuela. Fíjense ustedes cómo está esto, que Provea publicó parte de los artículos relacionados a la nueva ley. En una parte se habla de los ilícitos formales, entre ellos el incumplimiento de la obligación de inscribirse en el registro correspondiente, el no mantener los libros de conformidad, el incumplimiento de la obligación de ayudar con el Estado en sus actividades de control y fiscalización. Quien incurra en estos ilícitos tendrá una multa hasta de 200 petros, es decir, $12,000, si no cumplen con la nueva ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento. Para Provea, buscan ilegalizar a las ONG venezolanas, la sociedad civil y más contra las víctimas que han encontrado en las ONG la defensa real de sus derechos. Es una situación que de verdad se complica en el país, pero bueno, habrá que dar la batalla. No hay que tenerle miedo a la batalla que plantea el régimen, porque su actuación antidemocrática no puede ser enfrentada con miedo. Tiene que ser enfrentada de una manera contundente y clara por parte de los actores sociales, medios de comunicación y canales independientes. Con esta información fuerte, pero al fin y al cabo real, cerramos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este horario, el horario vespertino. Como siempre, le hemos llevado a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de corresponsales en Colombia y Venezuela y otras partes del mundo. También les recordamos que tenemos nuestras redes digitales en Instagram, en Facebook, en Twitter, Siempre Venezuela Radio, y también nuestro canal de comunicación Siempre Venezuela
web.com, nuestra página web y obviamente nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Los invitamos a descansar bien esta noche y prepararse para un nuevo día. Mañana nuevas ediciones de Siempre Venezuela, en la mañana, al mediodía y en la vespertina tarde. Nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense. Descansen. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.